controversias en cuanto a los lácteos. Victoria Góngora, muy buenas tardes. Buenas tardes, espero dar un poquito de luz a este tema. Los lácteos, la leche, que sí, que tenemos que tomar leche toda la vida porque es muy buena, que no, que los humanos somos los únicos que tomamos leche durante toda la etapa de nuestra vida. A ver, ¿cómo empezamos y cómo resolvemos todo esto? Vamos a explicar realmente qué son los lácteos. Empezamos por ahí, por el principio, ¿no? Vale, pues empecemos por el principio. Sabemos que los lácteos, tenemos la leche, tenemos la mantequilla, tenemos los yogures, tenemos los quesos, son derivados de la leche de algunos animales, como puede ser la vaca, la cabra, la oveja. Entonces, ahí ya entendemos que estamos hablando de un grupo de alimentos que pueden ser muy diferentes entre ellos. Cuando también hablamos de lácteos, también hablamos de las natillas, de los yogures azucarados, sí. También podemos hablar del kéfir, también podemos hablar de los típicos yogures con proteínas y muchos edulcorantes. Por ejemplo, el otro día, paseando por algún supermercado, vi un flan con proteínas, eso también es un lácteo. Entonces ya vamos viendo que tenemos diferentes tipos de lácteos. Qué complicado. Muy complicado, por lo tanto, en lo que respecta a salud, variará sobre todo dependiendo del tipo de lácteo. Pero la pregunta estrella es, ¿los lácteos son necesarios para la salud? Afortunadamente, no tenemos ningún alimento que sea concretamente imprescindible. Vale. Entonces, todos tranquilos, mantengamos la calma. Así que podemos obtener los subnutrientes a través de diversos alimentos. Dicho esto, los lácteos no son un grupo de alimentos imprescindibles. Podemos obtener nutrientes diferentes a través de vegetales, de frutos secos, de otro tipo de proteínas. Es decir, no hay problema con esto. Vale. Es además una de las preguntas fundamentales y recuerdo, sí que es verdad que hoy en día parece que se tiene un poquito más de información o no sé si más conocimiento también los profesionales en cuanto a esto, porque me acuerdo que antes cuando había alguien que no tomaba leche y que desayunaba con zumo, dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo sobrevives en la vida sin leche, no? Sí. Ahora es más normal. Sí, ahora es más normal y cada vez vemos más variedad. Pero también porque así los médicos no lo hacen, ya tampoco nos echan la bronca como antes, ¿no? Claro, yo creo que estamos viendo una transición, también tenemos más productos vegetales, que entonces son esos sustitutivos, ¿no? De alguna forma, que por ejemplo las bebidas vegetales, de soja, de avena, de arroz, esto está también sustituyendo el consumo de lácteos, yogures de soja, tenemos ahora de todos los tipos. Sí que es verdad que estamos viendo como una transición también de quitar los lácteos muchas veces sin saber por qué o pensar que una bebida vegetal de por sí es más saludable que una bebida, que por ejemplo, que la leche. Sí. Y esto no es así 100%, porque hay bebidas vegetales que son muy saludables, por ejemplo, una bebida de soja que tenga un buen contenido de soja, porque hay veces que vemos que hay un grano de soja, el resto es agua azúcar, y es azúcar, claro. Entonces, primero de todo vamos a leer las etiquetas de los ingredientes. Aprender a leer, porque tampoco es fácil, a veces. Claro, totalmente. Y una vez sepamos también interpretar esos ingredientes que llevan cada alimento, pues nuestras elecciones alimentarias serán mejor. Pero, por ejemplo, no podemos comparar la leche, digamos, una bebida vegetal, a lo mejor de avena, que lleva azúcares añadidos, por eso digo, leamos bien, que una bebida, un vaso de leche normal y corriente. Ese vaso de leche va a tener, por ejemplo, más proteínas, más vitaminas, más minerales, que esa bebida vegetal de avena que a lo mejor va muy cargada de azúcar. Simplemente hay que saber diferenciar. Y luego también teniendo en cuenta de que habrá algunas patologías que por lo que sea no nos sea posible consumir leche y no pasará nada, se consumirá otro tipo de bebida vegetal, cualquier otro tipo de cereal, de frutos secos, sin problema. Entonces, estas personas, por ejemplo, propensas a falta de calcio, ¿cómo pueden, todo esto solucionarlo? ¿Con la leche propia, con lácteos o también con otra clase de productos? Pues en el caso de que no tomásemos productos lácteos, tenemos, por ejemplo, bebidas vegetales, tipo bebida de soja enriquecida en calcio. Exacto. Yogures igual. Tenemos, por ejemplo, las conservas de pescado, las latas de sardinas,
tenemos mucho calcio, alimentos como puede ser el tahini, ¿no? Esta pasta de sésamo, también tiene bastante calcio. ¿Tahini has dicho? Sí. ¿Qué es eso? El tahini es una pasta de sésamo. De la semilla de sésamo, pues hecha pasta, y es un alimento que contiene bastante calcio. Qué bien. Luego también tenemos frutos secos como las almendras, Sí. tenemos en las verduras de hoja verde, en las espinacas, en la col. Es decir, si nuestra alimentación es suficiente, es completa, probablemente obtengamos el calcio a través de otros alimentos que no tengan por qué ser exclusivamente los lácteos, aunque sean los lácteos unos alimentos que sí que proporcionan bastante calcio en la dieta. Bueno, también por otro lado se habla, tú que eres experta también en onconutrición, el cáncer y los lácteos, como que es al final perjudicial. ¿Es así o no? Pues aquí, como siempre, no hay una respuesta de sí y no. Pensemos que estamos preguntando sobre algo muy, muy complejo. Hablamos del cáncer como si fuese una sola enfermedad, cuando sabemos que son más de 100. Y que afecta, que puede afectar a multitud de órganos que tenemos o diferentes fases del cuerpo, ¿no? Exacto, vemos que hay diferentes tipos de cáncer, diferentes localizaciones, diferentes tratamientos, tenemos diferentes tipos de lácteos, que lo hemos estado comentando. No sea lo mismo tomar un kéfir que tomar un flan de estos con azúcar, con esta proteína, no sé qué. No, sí que sabemos que, por ejemplo, se ha asociado el consumo de lácteos, pero cuando digo el consumo de lácteos, a lo mejor estoy hablando de 3, 4 raciones, incluso más al día, por ejemplo, con un aumento en el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, se ha visto también una asociación positiva de disminución de riesgo de cáncer colorectal con el consumo de lácteos. Entonces, lo que estamos viendo es que ¿Estos son estudios que salen? Sí. Y estos son estudios bastante grandes. Por ejemplo, todo esto se ha estado hablando desde hace ya bastantes años. El Fondo Mundial de la Investigación contra el Cáncer, cada 10 años o así, hace unos resúmenes bastante completos de la evidencia entre el ejercicio físico, la dieta y los diferentes tipos de cáncer. Entonces aquí hay mucha controversia. También, por ejemplo, en cáncer de mama, también se ve que dependiendo un poco de las cantidades, podría quizá tener un efecto protector o un efecto que aumentase, ¿no?, un poco el riesgo de ese cáncer. Entonces, todos estos estudios hay que tomarlos con muchísima cautela, porque depende muchísimo, y sobre todo también del tipo de lácteo. Estamos viendo que alimentos fermentados, como puedan ser el kéfir, los yogures, algunos quesos, pues sí que pueden influir positivamente en nuestra salud. También siempre mejor a lo mejor yogures, productos fermentados, que lo que es la leche líquida. Exactamente, estamos viendo que los productos fermentados tienen más beneficios que, por ejemplo, la leche, porque los productos fermentados contienen, por ejemplo, también esas bacterias, esos probióticos que nos ayudan a la salud intestinal, a mejorar esas digestiones, al sistema inmune. Entonces, si nos tuviésemos que poner a elegir, lo primero que tenemos que hacer es leer los ingredientes. Después, siempre priorizar el consumo de alimentos fermentados. Esto cuando dicen que estás malo de la barriga y te decía la abuela, tómate un yogur que es bueno, ¿es así entonces o no? Dependería, porque habría que ver cómo está esa barriga. Imagínate que, por ejemplo, tienes diarrea. Yogur natural, eso sí. Sí, exacto, un yogur natural. Estamos hablando de yogur natural, completamente blanco, de este que me dice la mayoría de la gente, no, es que esto está muy fuerte, no, es que esto está muy agrio. Claro, los yogures sí que es verdad que ejercen esos efectos positivos en la microbiota, en esas bacterias intestinales que nos ayudan a la digestión, pero claro, si tenemos un cuadro muy fuerte de diarrea, los lácteos por la lactosa, por el contenido de lactosa, nos pueden perjudicar. Entonces, seguro que nuestras abuelas tienen mucha razón en muchas cosas, pero hay que cogerla, como siempre, con pinzas. Ya. Y bueno, entonces podemos tomar lácteos, sí o no, todo al final con medida, ¿no? Y también echando un ojo a la alimentación al completo, imagino. Así es. Y al estilo de vida, ¿no? Totalmente. Entonces, que quede muy claro que no tenemos ningún tipo de estudio grande, convincente, que nos desaconseje por completo el consumo de lácteos. Lo que sí vamos teniendo son pinceladas entre el consumo de diferentes lácteos y diferentes patologías. Entonces, en resumen, ¿me gustan los lácteos? Sí, no.
Si no me gusta, no hay problema, puedo suplir esos nutrientes con otros alimentos. Que sí que me gustan, pues lo más adecuado sería que no superemos un consumo superior a 3 raciones, que preferentemente sean alimentos fermentados, tipo quesos de calidad, yogures, kéfir, que dejemos, que no sea un consumo de leche muy alto, es decir, que no estemos tomando 4 o 5 vasos de leche, porque también tenemos que tener en cuenta que el consumo de leche al final es un líquido, rápidamente también podemos consumir muchas más calorías en forma de líquidos, también es algo importante. También es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de adultos más mayores, los lácteos pueden tener también un papel beneficioso porque vamos perdiendo masa muscular, funcionan los músculos, y sí que puede ser una población en el consumo de lácteos adecuados, pues tengan algunos beneficios, ¿no?, en la salud. Por ejemplo, todo esto que hemos leído sobre la proteína de suero, todo este tipo de concentrados, ¿no?, de proteína que se suelen dar muchas veces tanto para mayores, para personas que tienen algún tipo de enfermedad o incluso personas que van al gimnasio. Esa proteína del suero al final viene es un lácteo. De la leche. Sí, y es claro, y es algo muy beneficioso. Bueno, yo creo que hemos conocido un poco más todo este mundo de los lácteos, de sí pero no. Siempre al final hay que explicar un poco y qué tipo de productos cogemos al final del lácteo, ¿no? Es importante también como sea ese yogur o esa leche y lo que vaya acompañándola, siempre es muy importante. Victoria Góngora, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente.